Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de su, yo digo podcast, programa, tertulia, seminario permanente, porque siempre trabajamos de todo. De aquí nos tocó educar, de pedagogía psicópata. Estamos en el episodio 7 con un tema bastante interesante en el cual pues, como todos los miércoles, venimos a discutirlo, a narrarlo, a experimentar y más que nada a compartir lo que nosotros hemos vivido en estos bueno, en este día a día de la nueva normalidad junto con las situaciones de la pandemia. El día de hoy nos acompaña el psicoterapeuta Leopoldo para, Hola. para desarrollar el tema de desarrollos de habilidades socioemocionales en contextos educativos en la actualidad. Y como siempre también nos acompañan nuestros colegas de siempre de Pedagogía Psicópata, Alfonso Guzmán. Tal? Buenas noches a todos. Roberto, ¿cómo estás? Bien, bien. Y Jimena Tavares. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal su miércoles, muchachos? Ya casi se va a acabar el mes de octubre. Entramos a noviembre. Sí, Dos pero... mesecitos y ya. Adiós 2020. Chan, 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 chan. chan. ¿Qué espera del 2021? Exactamente. ¿No? ¿Qué nos espera? Pues sí. ¿Tú qué tal, Leopoldo? ¿Cómo has estado esta semana? ¿Cómo te ha tratado mitad de octubre? Pues fíjate, ya 8 meses encerrado, ya veo cada día como un triunfo más, ¿no? Como, bueno, ya un día más, un día más. Y ahorita que mencionaba Jimena eso de que ya en 2 meses se acaba este año, yo también lo veo como un ya por fin, ¿no? O sea, vuelta de página. Esperamos que el 21 venga mucho mejor, pero ya del 20 ya creo que ya ni queremos saber, ¿no? O sea, Sí, ¿no? ya que se pase, por favor. Ya Como tu para... relación fallida que no quieres saber, ¿no? Sí, o sea, es como ya, por favor, que termine Bye, ya. ¿no? Ya cerremos el Bye. Vuelta a la ciclo, por página. favor. Ajá. Sí, Hay que Hablando cerrar el de ciclo. salud mental y de Hablando de claro, salud mental. emocional. hablando de salud mental. O de ciclo Exactamente. escolar que ya no quieres saber, así. Más o menos, Claro, muchachos. ¿no? Sí, también cuando se va a acabar el ciclo escolar, que es como los últimos días, que ya se va a acabar el semestre, es como de, bueno, ya, una semana más, ¿no? Ya como una semana más, 2 semanas más, 3 semanas más. ¿No? Exacto. A veces, digo, a veces hasta es más cómodo, no sé si a ustedes les suceda, pero a veces es más como agradable el contar viernes o sábados, ¿no? Por ejemplo, otra vez vi una publicación que decía algo así como, faltan 8 viernes para Navidad, ¿no? Y pensar en 8 viernes es más fácil que pensar en 8 semanas, ¿no? Que sería como el equivalente. Es como, bueno, 8 viernes es mejor. Lo haré de ahora en adelante porque a mí me interesa y me gusta mucho la Navidad. Entonces, desde que es enero, yo ya empiezo a contar así de 54 viernes para la Navidad otra Para vez. Navidad, Digo yo. claro. Pues vamos entrando a lo grueso de nuestra temática del día de hoy. Leopoldo es psicólogo consejero del TEC de Monterrey, tengo entendido. Sí, así es. Actualmente es lo que es en donde me desempeño. Y aparte, bueno, como le comentaba a Alfonso anteriormente, tengo también un proyecto de forma personal, ¿no? Con unos amigos, que se llama Todos Tenemos Voz, ¿no? Es un proyecto que armamos, bueno, venimos trabajando en él desde hace como 2 años aproximadamente. Y básicamente lo que queremos hacer en este proyecto es como juntar a personas involucradas en la educación de diferentes ámbitos para discutir precisamente situaciones relevantes dentro de la educación y encontrar soluciones a futuro en donde las personas que incluso están en ese evento se comprometan a llevar a cabo, ¿no? Entonces ya tenemos una experiencia con este evento, fue hace un año, que fue la primera como edición, nosotros le llamamos Foro Enseña por Nuevo León 2019, ¿no? Y en esa ocasión las temáticas pues fueron similares, o sea, nos centramos en primera infancia, habilidades socioemocionales, desarrollo de la tecnología en la educación, ¿no? Y lo que le comentaba Alfonso fue que la dinámica principalmente es como que juntar, como te decía al principio, juntar personas de diferentes ámbitos que están involucradas en la educación, desde directivos de escuelas hasta representantes de organizaciones no gubernamentales, políticos, estudiantes, profesores, y juntarlos como en una mesa a que hablen, discutan precisamente situaciones de la educación que están ocurriendo.
Y el propósito de esto, como le comentaba Alfonso, es como juntar realidades, ¿no? O sea, como que diferentes tipos de realidades, porque la realidad que vive el docente, la realidad que vive el alumno, la realidad que vive el político, la realidad que vive el directivo, el representante de las organizaciones son completamente diferentes, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, no sé, hay iniciativas por parte de organizaciones no gubernamentales que dicen, ¿sabes qué? Queremos apoyar la educación. Y piensan en una solución, pero a veces no es como de, bueno, pensamos que esto puede funcionar, pero quién sabe si los profesores o los alumnos piensen que va a funcionar, ¿no? Entonces, lo que intentamos en gran medida con esta dinámica, con este proyecto, es precisamente que todas las voces se escuchen, por eso le pusimos Todos Tenemos Voz, o sea, que todas las voces se escuchen, interactúen y generen soluciones, ¿no? Suena bastante bien, muy interesante y es como este ideal, futurible, como este propósito que muchos de nosotros que nos interesa la educación, pues queremos buscar, ¿no? Principalmente hacer propuestas, generar acciones que puedan cambiar la situación dentro del ámbito educativo, independientemente de en qué ámbito nos metamos, ¿no? Ya sea desde un ámbito de, digamos así, de la infancia, de media superior, en el ámbito deportivo pero educacional, educación emocional, o sea, ambiental, o sea, como que buscar este tipo de acciones pero en un trabajo en equipo, ¿no? Mucho se Claro. habla acerca del trabajo colaborativo y del trabajo interdisciplinar, pero muy pocas veces lo llevamos a cabo, ¿no? Claro, y bueno, y a veces el trabajo colaborativo e interdisciplinar a veces se lleva a cabo, ¿no? O se intenta llevar a cabo, pero con un chorro de aristas, ¿no? Con un chorro de problemáticas ahí, ¿no? Hasta de nivel organizacional, de nivel hasta psicológico, ¿no? Mental, hasta, no sé, empático, ¿no? Entonces sí, claro, creo que es una necesidad importante. Y por ejemplo, esta primera edición que tuvieron, ¿cuáles son los puntos como a tratar, ¿no? ¿Cuáles son estas grandes problemáticas que requieren de estos enfoques multidisciplinarios? Okay. Bueno, ¿Cuál? Ajá. en la primera edición fue como, por ejemplo, en el lado de la primera infancia, es como precisamente hablar de la importancia del desarrollo de la primera infancia para poder generar bueno, personas, ¿cómo decirlo así? Con mayor bienestar, ¿no? O sea, ese era como el tema sobre la mesa. O sea, como, ¿qué tan importante es la primera infancia para poder desarrollar después adultos, adolescentes funcionales, es decir, de alguna manera, o sea, con mayor bienestar psicológico, social? En el aspecto de habilidades socioemocionales, lo mismo, o sea, que es como precisamente la importancia igual, el tema sobre la mesa es qué tan importantes son las habilidades socioemocionales en el contexto educativo y cómo podemos vivir esas habilidades socioemocionales en el contexto educativo, ¿no? Cómo podemos desarrollarlas, cómo podemos promoverlas. Y en la cuestión de tecnológica lo mismo, que era como, bueno, cómo podemos, bueno, ahí el tema se centró principalmente en cómo podemos desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes, principalmente en contextos vulnerables, porque, bueno, en contextos desarrollados, digámoslo así, urbanos, pues es relativamente fácil, si lo quieres ver de una manera, el desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes, porque pues puedes tener los recursos, ¿no? Pero ¿qué ocurre en un ámbito o en un contexto vulnerable en donde el profesor, pues, ok, les quiero enseñar electricidad, pero pues ni siquiera hay luz, ¿no? O sea, ¿cómo lo podemos hacer, no? Entonces, eso es una de las situaciones que discutíamos en esa primera edición. Excelente. Y con respecto a las habilidades socioemocionales, con esta cuestión de la pandemia, ¿cómo has visto que se ha manejado tanto a nivel mediático como en la institución en la cual tú trabajas, siendo consejero del TEC de Monterrey, como pues, a los diversos grados educativos con los cuales tú tienes contacto? ¿Ya va a ser Sí. legal matar? Ya, ¿Cómo? ¿Ya va a ser legal así? ¿Ya explotar en cualquier momento en la escuela? No, no creo, no creo que sea una buena idea, la verdad. Ah, Ah, bueno, eh, vaya que, fíjate que cuando iniciamos, por ejemplo, en la cuestión de este proyecto que te comentaba y empezábamos a tomar o a pensar en las habilidades socioemocionales o en cómo desarrollarlas en este evento,
la idea era, de hecho hicimos una pequeña charla con aliados que tenemos en el proyecto que se dedican o que también tienen cierta involucración en el ámbito del desarrollo de habilidades socioemocionales, y llegábamos a la conclusión de que las habilidades socioemocionales son cuestiones que se practican día a día, que no, más allá de que se puedan enseñar, que se practiquen. Porque, um, por ejemplo, y en estos espacios que teníamos de discusión y hablando con mis compañeros, analizábamos, por ejemplo, ciertas estrategias que se han implementado, por ejemplo, en algunas instituciones de nivel medio, ¿no? Por ejemplo, en preparatorias o bachilleres, y por ejemplo, algunas de estas estrategias que se implementaron se enfocan mucho en la enseñanza de qué son las habilidades socioemocionales, más que en la práctica de habilidades socioemocionales, ¿no? O sea, hay programas que dicen, bueno, sabes que aquí está tu libro, ¿no? Son 12 sesiones, ¿no? Y lo que tienes que dar es una clase todos los días de habilidades socioemocionales a tus alumnos. Y entonces el docente agarraba el libro y decía, ok, está bien, tengo que enseñar esto y tengo que hacer esta dinámica con mis estudiantes. Pero se quedaba en eso, ¿sabes? O sea, es como que hoy vamos a ver empatía, ¿no? ¿Qué es la empatía? Pues la empatía es la habilidad de poder ponerse en los zapatos de los demás y poder comprender la realidad del otro y entender por qué está viviendo de esa manera, ¿no? Ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una dinámica para desarrollar la empatía. Vamos, no sé, poner una dinámica del tipo, pues escribe a tu compañero cómo te sientes, cómo percibes que se siente tu compañero y luego ve cómo tu compañero se siente en realidad y haces la dinámica y se acabó, ¿no? Y ya no se habla más de empatía y ya no se vive la empatía y ya, bye. O sea, ya tal vez el docente puede decir yo cumplí con mi lección y punto, se acabó, ¿no? Entonces, lo que reflexionábamos mis compañeros y yo es que esto es insuficiente, ¿no? O sea, es necesario que se genere una cultura de vivir las habilidades socioemocionales en el ambiente docente, en el alumnado, ¿no? O sea, más allá de lecciones individuales, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes vivan la empatía, que los profesores vivan la empatía, que vivan la compasión, que vivan la colaboración, que vivan todas estas cuestiones, ¿no? Entonces hablamos de que es necesario un sistema transversal, ¿no? Que permita precisamente que las comunidades educativas se involucren en la vivencia de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, ahora con la pandemia esto se puso más difícil aún, ¿no? Porque si es difícil generar una comunidad que viva habilidades socioemocionales estando de manera presencial, la pregunta es ahora, de manera a distancia, ¿cómo lo hacemos? ¿No? Y bueno, por ejemplo, digo, dentro de la institución que yo trabajo, o sea, se maneja como nosotros damos consejería, acompañamiento psicológico a los estudiantes, ¿no? Y bueno, de manera alterna también existen estrategias como que institucionales que le permitan a los estudiantes acercarse a diferentes herramientas para mejorar su vida emocional, ¿no? Claro que esto no ocurre en todas las instituciones y de nuevo surge la pregunta, o sea, independientemente de las estrategias que se aplican, ¿cómo podemos desarrollar habilidades socioemocionales a la distancia? Y creo que es un reto, híjole, inmenso, porque a todos nos agarró en curva esta situación, ¿no? Por ejemplo, en cuestión educativa, creo que ni el gobierno ni las instituciones estaban como preparadas para dar un giro de 180 grados y a una naturaleza completamente virtual. Y muchas de las cosas se hicieron como de rápido, como de, que se haga esto, que se realice esto, que se implemente esto, ¿no? Entonces esto plantea la situación, esto vuelve la cuestión a una cuestión más retadora, ¿no? Ahora, pues bueno, o sea, creo que y creo que regresando al punto del que hablaba hace ratito, tal vez no sé, la vía, y yo visto de manera más personal, o sea, desde mi punto de vista, es que se tiene que generar una estructura, una dinámica docente
y institucional psicológicamente amigable con toda la comunidad, ¿no? O sea, creo que esa es la pregunta que se tendría que plantear. O sea, ¿cómo podemos estructurar una, valga la redundancia, una estructura psicológicamente sana, ¿no? Eso creo que esa es como la pregunta. Más allá de qué puede hacer el docente, qué puede hacer el estudiante, qué puede hacer los directivos, o sea, qué podemos hacer todos en conjunto, ¿no? O sea, cómo poder desarrollar protocolos de atención psicológica pero estructural, ¿no? Desarrollar protocolos de atención emocional pero estructural, desarrollar aproximaciones docentes, pedagógicas, psicológicamente favorables pero estructurales, ¿no? O sea, generar un sistema, creo que eso sería como lo ideal, un sistema psicológicamente um, amigable, sano, no sé cuál sería tal vez el adjetivo más adecuado. Sí, fíjate que tocas un punto muy importante, estos protocolos, ¿no? Como un protocolo de forma psicológica, ¿no? Que creo que venimos arrastrando el sistema educativo por años, en la parte emocional, ¿no? Yo les comentaba a mis compañeros en sesiones pasadas que el quitarnos como que esta imagen o esta carga del docente es el responsable, es complicado, ¿no? Yo me cuido primero para poder cuidar al otro, ¿no? Cuando era al revés, ¿no? Tienes que cuidar a los demás, pero ¿dónde está tu parte emocional, ¿no? Tú tocabas también otro tema también importante, la educación emocional desde el preescolar. Fíjate que desde preescolar no nada más manejamos el sistema o la típica de estas son las emociones, no, sino también los niños la viven, saben perfectamente cómo ir canalizando esta emoción, ¿no? A través de, por ejemplo, el primerísimo es el enojo, ¿no? ¿Qué haces con ese enojo? Digo, y lo vemos desde que empiezan a compartir el juguete, ¿no? Las horas del juego, todo el tiempo que estaban dentro de los salones, pues vivían las emociones y aparte sabían cómo manejar estas emociones y estas como las frustraciones inclusive, ¿no? Algo que también vuelves a tocar, que eso también como docentes nos pusimos a pensar, ¿no? Por ejemplo, en el nivel preescolar, ¿qué va a pasar con la parte emocional? Porque sí, yo les puedo decir muchísimas estrategias a los papás, pero ¿qué pasa con la convivencia? ¿No? O sea, no es lo mismo el estar uno a uno que estar dentro de una pantalla, ¿no? Por ejemplo, yo en mi caso de forma particular, antes del inicio o en el inicio del ciclo escolar, lo que yo hice fue hacer espacios de reflexión, ¿no? En donde ellos se vieran. El primer contacto fue el choque en donde ellos ya no era el salón, sino ahora es, me voy a ver, pero no en el salón, no físicamente, me estoy viendo a través de una pantalla, ¿no? Y fue un choque para ellos brutal, ¿no? Pasa después lo que empiezan a platicar y se empiezan a arrebatar la palabra, pero yo creo que eso tendríamos que hacer desde un inicio, ¿no? Darles estos como enfrentamientos, porque es un enfrentamiento que ellos ya van a tener ante esta nueva adversidad, saber cómo ir manejándolo, ¿no? Y entonces volvemos a tocar el punto de la emoción, ¿no? ¿Cuál es la emoción que el niño siente al verse al verse en una pantalla, ¿no? Al ver al compañero en la pantalla y platicarse sobre sus experiencias que han vivido dentro de la cuarentena, que se sienten enojados, que se sienten tristes, ¿no? La mayoría te puedo asegurar que del 80% decían que estaban felices porque veían a sus papás, porque estaban en familia, ¿no? Entonces vemos también esta parte, ¿no? En donde la escuela era, pues ahora sí como que un jardín, era una guardería en donde dejaban a los niños y olvídate papá, ¿no? Y donde los niños extrañaban a la parte, no extrañaban sino físicamente, sino el que estuvieran ahí al lado, ¿no? El acompañamiento, como nosotros les decimos. Y cuando entran a esta realidad, digo, los papás se quedaron como que también asombrados, empiezan a entender muchísimas situaciones. Que digo, desgraciadamente tuvimos que vivir esto para que pudieran comprendernos un poco más de que no nada más es enseñarle que la emoción es la alegría, la tristeza, porque hay muchísimas emociones, ¿no?
Claro. O sea, fíjate que ahorita que mencionabas esto último de que, bueno, esta situación, esta pandemia vino a hacer que los padres se enfrentaran a una realidad a la que tal vez muchos de ellos eran muy ajenos. Eh, Fíjate que ahorita estaba pensando en, bueno, creo que también esta situación puede ser una oportunidad para que los padres puedan conectar de manera emocional con sus hijos y puedan generar un desarrollo socioemocional saludable, ¿no? Entonces, ahí, eh, no sé, tal vez cabría preguntarse si las instituciones educativas, si los mismos docentes, yo creo que sería más como una iniciativa más institucional, ¿no? Como el de qué podemos hacer para que los padres se involucren en este momento que tienen a sus hijos en casa, emocionalmente con ellos. O sea, cómo Sí, podemos acercarlos a no solamente todas las cuestiones tecnológicas que, digo, también muchos padres se dieron de topes con ello cuando dijeron, es que no le entiendo al Zoom, no le entiendo enviar un documento en Google Classroom, en todo este tipo de cosas, es como de qué hacemos. O sea, por ejemplo, tal vez acercarlos a que les vamos a enseñar cómo hacer esto, ¿no? Pero también nos gustaría enseñarles cómo, ahorita que van a tener a sus hijos todo el tiempo ahí con ustedes, conectar con ellos de manera emocional, ¿no? O sea, desarrollar esas habilidades socioemocionales en ellos. Y creo que esta situación puede ser una gran oportunidad para hacer eso. sí, creo que bueno, en el sistema teníamos lo que era guía para padres, que creo que era un buen proyecto, que desgraciadamente hubo poca participación. Yo creo que sería reestructurar la parte de guía para padres y empezarlo a implementar, ¿no? Y yo Claro. creo que empezaríamos inclusive desde nuestros colectivos. Sí, ¿No? Porque así es. O sea, inclusive también pues llegan a ver que entre tus colectivos pues a veces hay vicisitudes, hay adversidades, ¿no? No se lleva uno con el otro, ¿no? Entonces estas cuestiones pues sí estarían interesantes y creo que serían buenas, sanas, ¿no? En cuestión mental, inclusive claro, sí. mental. De hecho, hasta la organización puede tener o sea, la capacidad de organizarse puede tener un buen efecto emocional y mental en las personas. O sea, cuando tú te sientes organizado, cuando te sientes productivo, cuando te sientes, cumplí con mis tareas el día de hoy, es como de, qué bien se siente, ¿sabes? O sea, incluso la organización tiene un efecto positivo emocionalmente hablando. Entonces, si por ejemplo existiera la posibilidad de enseñar este tipo de habilidades a los padres de familia y que estos puedan transmitir esto al mismo tiempo a sus hijos y también a los docentes, ¿no? Creo que podría tener un buen impacto, ¿sabes? En la salud emocional de las personas. Sí, totalmente. Algo que a mí me queda claro, digo, de que yo de mi experiencia laboral que he tenido, pues he estado como que en diferentes jardines. Y cuando te sientes perteneciente a un grupo, ahora sí como dicen, cuando te pones la camiseta de un jardín, lo transmites, ¿no? Y el Uh -huh. transmitir, se lo transmites al niño, y inclusive hasta al padre de familia, al de la comunidad, al vecino, ¿no? Al de la tienda, al que tú quieras. Pero cuando tú te sientes perteneciente a ese equipo de trabajo, haces maravillas, ¿no? Y como tú dices, tienes una salud buena y digo que sí vas a tener como que diferentes situaciones, ¿no? Pero sabrás cómo enfrentarlas. Más Claro, sin en cambio, cuando estás en un equipo de trabajo donde dices, no me hallo, no me siento, pues vienen las complicaciones, ¿verdad? sí, 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 claro, definitivamente. Y Um, digo, pues ya retomando el tema que veníamos platicando, ¿no? Por ejemplo, yo sí te quisiera preguntar, ¿cómo ves tú las catarsis que han tenido los maestros? Digo, por ejemplo, ahorita con el niño de Asperger, ¿no? Los otros dos maestros que acaban de quitarlos de la UNAM, ¿no? La maestra, por ejemplo, que gritó y que ya la corrieron, ¿no? Han tenido crisis, ¿no? Y digo, y estas claro. crisis pues desgraciadamente, pues han llegado a un contexto en donde pues ya son víctimas, yo les digo, son víctimas de sus propias pues, catarsis, ¿no? Ok, sí, fíjate, este tema lo discutía con un amigo hace poco tiempo, ¿no? Y vaya, el trato como tal, creo que, o sea, es injustificable, ¿no? O sea, es como, ok, o sea, hay que dejar en claro que
la aproximación que tuvieron los docentes no fue la deseada, la menos deseada, ¿no? O sea, sin embargo, como tú dices, si analizamos la realidad docente, la realidad en la que están inmersos esas personas, podemos entender o comprender cuáles fueron o cuáles pudieron haber sido las razones que desencadenaron o que llevaron a esta situación, ¿no? O sea, por ejemplo, retomando la cuestión de este chico con Asperger, ¿no? Cuando yo hablaba con esto con mi amigo, él me decía, oye, ¿y el profesor sabía que tenía Asperger el niño? Y yo le decía, ok, le digo, no lo sé, digo, pero independientemente de esto, el trato es abusador, ¿no? O sea, el trato como tal sí es un trato, ¿cómo decirlo así? De bullying, por decirlo de una forma, ¿no? Y me decía, sí, claro, entiendo, mi amigo me decía, pero regresando al tema de si es o sea, de que si esto de que el chico tenga Asperger vuelve la situación más compleja, ¿no? Y yo le decía, o sea, claro, o sea, entendemos que igual si el profesor hubiera sabido que el chico tiene Asperger, igual se hubiera limitado a decir eso. Pero eso no significa que o sea, que haya tenido la misma actitud en otras circunstancias, ¿no? Y de luego, siguiendo más adelante en la discusión, llegamos como a la conclusión de que, ok, o sea, sí, la situación no es justificable, fue un proceder incorrecto el que hizo el profesor, pero analizando más de fondo, creo que existen también muchos roles que juegan tanto el alumnado como el docente, como la institución, como todo el contexto educativo, ¿no? Y que cada persona tiene cierto rol, cierta función dentro de ese contexto, ¿no? Digo, yo fui docente, ¿no? Y mi compañero también, mi amigo con el que platicaba esto también, ¿no? Y hablamos de que en ocasiones los estudiantes llegaban como a exasperarte, ¿no? Como de, ay, rayos, ¿no? Y sin embargo, digo, al menos yo nunca llegué a gritar o algo, a decir algo así, ¿no? Que fue difícil, ¿no? Porque sí es como de, rayos, quisiera gritar en este momento, ¿no? Sin embargo, ahí es como, bueno, también está el alumnado que llega con ciertas actitudes o que tiene ciertas actitudes o tiene ciertos comportamientos dentro del aula que exasperan al docente. Luego está el docente que a falta de una correcta regulación emocional, a falta de una correcta educación emocional, psicológica, todo eso puede llegar a esos límites, ¿no? Luego está la institución educativa que o sea, que se vuelve indiferente al docente y es como de, pues no me importa, tú tienes que hacer tu trabajo bien, estés enfermo, no estés enfermo, estés con depresión, estés con ansiedad, estés con burnout, ¿no? Que es un tema muy importante en la vida docente, ¿no? Tú haz tu trabajo, ¿no? Y entonces todas esas cosas se conglomeran y suceden cosas, pues como las que vimos, ¿no? Ahora, con esto, repito, no intento como justificar a los docentes o quitarles la culpa, ¿no? Pero, porque pues, sí, tuvieron acciones lamentables y que corresponden a consecuencias específicas, ¿no? Sin embargo, también entendemos que pertenecen a todo un sistema que promueve incluso estas conductas y que habría que ponerle atención, ¿no? Porque en esta discusión que digo que tenía con mi amigo, llegamos a la conclusión de que, bueno, la pregunta de si era necesario reformular el plan docente, el rol que tienen los docentes dentro del aula, o sea, reformular la actividad, reestructurar la actividad docente, ¿no? Y la conclusión es que sí, o sea, creo que es necesaria, ¿no? Y creo que es importante poner atención precisamente a eso. Y también es importante ver cómo nos aproximamos a ese cambio, a esa reforma, porque, o sea, si tú llegas con los docentes y les dices, ¿sabes qué? Es que ustedes están haciendo todo mal, es que enseñan mal, no conocen a sus estudiantes, no son empáticos, son groseros. El docente lo más probable es que vas como de, oye, te va a mandar muy lejos, ¿no? Porque muchos docentes... ¿Cómo? Te va a linchar, claro, o te va a poner a llorar, ¿no? Sí. No entiendes mi situación, ¿no? Es que precisamente eso, o sea, pueden llegar al tema, es que no entiendes mi situación. Y es que muchos docentes tienen décadas, o sea, vienen viviendo
vienen sí, sintiendo, viviendo décadas de que se sienten vilipendiados, de que se sienten ignorados, de que se sienten, uh, pues, culpables, ¿no? Y dicen, es que, como decía Felipe Calderón, ¿no? Es que nadie entiende mi trabajo, ¿no? Entonces, muchos docentes tienen, o sea, se sienten así, y no es como también para descalificarlos y decirles, ay, pues es que deberían hacer bien su trabajo, y ya, punto, se acabó. No, se trata también de decir, creo que es necesaria una aproximación humanitaria a los docentes, ¿no? Humana, no humanitaria, perdón, humana con los docentes, y decir, ok, ¿sabes qué? Primero que los docentes se sientan acogidos por por la institución, por todo el sistema, por todo el órgano educacional al que pertenecen. Y ya después de eso, que se sientan acogidos, comprendidos, empatizados, a partir de eso generar el cambio en ellos, ¿no? Porque es muy diferente que lleguen y te digan, tú estás haciendo todo mal, a que lleguen y te pregunten, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que sientes? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No? Y entonces, a partir de eso, decir, ok, a partir de eso entonces, creo que podemos modificar esto, hacer esto, y entonces llegar a funcionamientos o a comportamientos más funcionales, ¿no? Entonces te digo, creo que es una cuestión sistémica, ¿no? O sea, como en conclusión, sería como, repito, pues los procederes fueron incorrectos y no son justificables, pero creo que es evidencia de un fenómeno sistémico que ocurre en la educación. Sí, con respecto a este fenómeno sistémico vemos que no solo el docente, bueno, que cuando el docente explota por tanto burnout, por tanto estrés, es como muy llamativo, ¿no? Es la parte del sistema que es como el eslabón que conecta estos dos grandes polos, ¿no? Por un lado, todo el sistema administrativo y directivo de la escuela y por el otro lado, el alumnado, ¿no? Por eso cuando el docente explota, pues es como tan vistoso, ¿no? Pero por el otro lado está también la cuestión del alumno, ¿no? Me llamaba mucho cuando nos platicabas de servicios de consejería o de acompañamiento psicopedagógico que das a alumnos, porque también, ¿no? En universidad, pues muchas veces se ve ya al alumno relegado, así tú vas, cumples tu carga horaria y ya la escuela ya no tiene ninguna otra deber hacia ti, ¿no? Sin embargo, en primaria, en secundaria, en kinder, algunas veces en preparatoria sí se toma mucho en cuenta, ¿no? La figura del orientador, la figura del perfecto, pero vemos que cada vez en universidad se va relegando más, ¿no? Esta cuestión del acompañamiento, ¿no? No sé, Claro. tú cómo lo veas, ¿cuáles son las principales causas por las cuales los alumnos recurren a este acompañamiento psicopedagógico o de consejería? Y segundo, ¿cómo se están afrontando, ¿no? estos grandes problemas ahora del otro lado, del lado del alumno? Uh-huh. Bueno, fíjate, otra vez estaba yo precisamente buscando datos sobre eso, en general en México, las situaciones más comunes por la que transcurren estudiantes universitarios en México son depresión, ansiedad y estrés. ¿Okay? Es como lo más común en estudiantes o jóvenes de edad universitaria en México, ¿no? Son como que las tres padecimientos más comunes. Y también en gran parte de la población mexicana adulta que no es estudiante, que no está en estas edades, ¿no? Y vaya, o sea, decir los factores que influyen en eso, que causan esto, son miles, son muchos, ¿no? Son muchas las variables que causan este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, repito, no deja de ser curioso que sean estas tres como las más comunes. Y en cuestión de estudiantes universitarios, pues vaya, o sea, creo que las razones pueden ser muchas. Y esto creo que también hace como ver que es muy importante este tipo de acompañamientos, este tipo de atenciones a los estudiantes, porque
bueno, como tú dijiste, ¿no? Tal vez en preescolar, en primaria, en los niveles más básicos, la figura del orientador o del psicólogo tiene más relevancia, pero hay que entender que todos necesitamos de atención psicológica, todos vamos a necesitar atención psicológica en algún momento de nuestras vidas, ¿no? Y no se puede relegar solamente a una etapa de la vida, ¿no? O sea, si bien, por ejemplo, en cuestiones de primera infancia es importantísima, ¿no? No deja de ser importante en las otras etapas de tu vida. Entonces, pues claro, o sea, es muy importante, o creo que creo que es muy importante que las instituciones presten atención a este tipo de circunstancias. Las instituciones universitarias, las instituciones de niveles medios, superiores, ¿no? Que es algo, como tú dices, que en México no es como que se le dé mucha importancia, ¿sabes? Como de, bueno, tenemos ahí el psicólogo, ¿no? En las prepas, ¿no? Muchas veces en muchas prepas. Pues tenemos ahí el psicólogo, que vaya con él, ¿no? Luego, bueno, estudiando este tema, he encontrado que pues en muchas preparatorias de México tienen a un psicólogo y 800 estudiantes, ¿no? 900 estudiantes, 1000 estudiantes, ¿no? Entonces es como de, pues que vayan con el psicólogo, y el psicólogo tiene como 20 casos, 50 casos, y aparte 30 tareas que le dejaron el directivo y todo lo demás. Es como de, bueno, y aparte tengo al niño que tengo que atenderlo. Es un rollo, ¿no? Entonces, creo que sí debería ser importante el desarrollar estos programas, estas atenciones en las instituciones. ¿Y cómo empezar a cambiar esa visión, no? Aquí en distintos programas hemos llegado a la conclusión de que los males estructurales de la escuela son los males estructurales de esta macroestructura llamada país, llamada sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no sé, recientemente este mes pasó el Día Internacional de la Salud Mental, y el concientizar, ¿no? De que el hecho de ir al psicólogo, y lo mismo hacemos como el médico, ¿no? Vamos al médico ya hasta que nos estamos prácticamente muriendo, ya que estamos muy mal, y el psicólogo es lo mismo, ¿no? Todavía existen como estos estigmas, como estas malas concepciones de la tarea del psicólogo. ¿Cómo se podrían empezar a cambiar, ¿no? Para que, como tú mismo lo dijiste, ¿no? No solo es algo propio de los estudiantes, sino de la gran mayoría de la población que presentan cuadros de ansiedad, cuadros de depresión, cuadros de estrés. ¿Cómo empezar a que hay este primer acercamiento a esta salud mental, ¿no? Que es algo que como mexicanos tenemos muy descuidado el concepto? Claro, fíjate, es un arduo camino, tal vez como una hidra, es como, ¿cuál cabeza corto primero? ¿No? está difícil. Sí. Responder a la pregunta. Creo que creo que tal vez los primeros pasos sería como hacer una concientización, pero una concientización de a de veras, ¿no? En la población mexicana, en este caso, de la importancia de la salud mental, ¿no? Ahora, creo que hay buenas noticias, en el sentido de que nuestra generación y la generación que nos viene persiguiendo, ¿no? Cada día son más abiertos a recibir atención psicológica y a buscar atención psicológica. Y eso es algo positivo, ¿no? La otra vez vi un meme que me gustó, que decía las personas de 1960, ¿no? Y entonces ponían 2 puntos, o sea, los de 1960, los boomers, ¿no? Decían, y 2 puntos, y ponían, así como en susurro, ¿no? Escuché que la hija de Juanita está yendo al psicólogo, ¿no? Así bien bajito, ¿no? Y luego dice, la generación millennial y la Z es como que llegan diciendo, ¿a qué no saben lo que me dijo la psicóloga, no? ¿A qué no saben lo que me dijo mi psicóloga? O sea, ya llegan presumiendo, hablando de la atención que están recibiendo, y creo que eso es algo positivo, eso es un camino que habría que reforzar, ¿sale? Entonces, creo que los 2 primeros ejes, como te digo, es una hidra de 1000 cabezas, pero creo que igual y las dos primeras cabezas por las donde podríamos comenzar, o los 2 primeros ejes donde tal vez podríamos hacer algo,
es, número uno, la concientización, una concientización nacional, en serio, global, verdadera, intencionada, de la importancia de la salud mental. Y número dos, reforzar las actitudes positivas que ya existen, ¿sale? O sea, porque ya los chicos, ya las generaciones actuales se están dando cuenta de la importancia de la salud mental, ya buscan la atención psicológica, ya se acercan a tomar terapia, ¿no? A hacer algo por su vida emocional, ¿no? Y entonces, estas actitudes hay que detectarlas y promoverlas, explotarlas, ¿sabes? Darles difusión, darles apertura, para que, vaya, hacer esta concientización y explotar las cosas buenas que ya están ocurriendo. Y creo que esos serían como los dos puntos que podríamos empezar a hacer, o que creo que serían importantes. Algo interesante que ahí remarcas, a mí, bueno, yo trabajo en una universidad y en dicha UNAM, Robert, dilo con orgullo. No. No. ¿Eres Puma? No. 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 Americanista, dice. Menos. No. Del Cruz Azul. Me reivindiqué en cierto momento. Lo trabajé personalmente. No, pero Tigres o Monterrey para quedar bien con el invitado, por favor. No, yo no soy de Monterrey. ¿No? Eso me gustaría agregar. No, porque no es una afrenta a Monterrey, de una vez los lo digo. Odios. O sea, Dinos. no los odio. Pero no soy de Monterrey, ¿no? Entonces, de hecho soy de Puebla. Yo iba a decir de los Lobos WAP, pero los Lobos WAP ya no existen. Ya desaparecieron, ya ya cambiaron. Madre. Pero a lo que iba es que ahorita estabas mencionando esta importancia que se le debe dar a la salud mental, pero también a aquellos que promueven la salud mental, ¿no? Que principalmente es el psicólogo. Estrictamente tú ponías el caso de que pues nada más hay un psicólogo en un plantel educativo. En el plantel en el que yo estoy solamente son 5 psicólogos, 6 psicólogos me parece, sí, 6 psicólogos, para una población aproximada de 19,000 estudiantes, ¿no? Por ejemplo. Entonces llegan a abarrotarse, no, o sea, no existe esa posibilidad para que puedan tener una mejor asesoría, ¿no? Porque ahí se manejan a través de asesorías, se están buscando estas formas de poder trabajar de manera más adecuada. Pero lo que voy es, ¿cómo reconocer cuando uno, más que nada uno mismo, ¿no? Porque también hay que trabajar a partir de uno mismo, pero cómo uno va a reconocer que realmente no tiene una buena salud mental? Porque muchas veces nosotros estamos tan acostumbrados o tenemos una cultura tan arraigada sobre ciertas situaciones que no nos damos cuenta de que estamos sufriendo dicha acción, ¿no? Dicha emoción. O sea, ¿cómo podemos nosotros comenzar por eso, ¿no? Muchos de nuestros compañeros psicólogos siempre dicen, es que por donde hay que empezar es por uno mismo, pero hay que nombrar a las emociones que tenemos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mismos comenzar a reconocer que no tenemos una salud mental, pues valga la redundancia, sana, ¿no? ¿Cómo poder decir, no estoy sano, ¿no? Literal, ¿no? Me siento así. Sí, claro. Fíjate, o sea, la OMS tiene una definición de salud mental, ¿ok? O sea, la OMS define la salud mental como la capacidad de afrontar las situaciones o las vicisitudes de la vida cotidiana, reconocer nuestras propias capacidades y aportar a nuestra comunidad. Entonces, si una persona, se me está olvidando creo que una, pero ahorita seguramente me voy a acordar. Aparecerá. Pero si una persona tiene estas características, se considera que la persona tiene una buena salud mental. ¿Ok? Es una persona que sea capaz de, uno, afrontar las situaciones cotidianas de la vida. Dos, afrontar las situaciones cotidianas de la vida. Dos, contribuir a su comunidad. Tres, ser consciente de sus capacidades y herramientas. ¿Ok? Y se me sigue olvidando una, que ahorita la tengo que recordar. Pero la OMS plantea que si una persona tiene estas habilidades, entonces se habla de que la persona tiene buena salud mental. Ahora, la cuestión aquí es que, como tú dices, muchas personas no saben esto, ¿no? Que, por ejemplo, está a un clic de distancia, ¿no? Y ahorita lo voy a... igual sería bueno, me voy a meter a buscar para ver cuál es la que se me está olvidando, ¿no?
Y creo que ahí eso de que las personas sean conscientes de esto recae en lo que mencionaba hace ratito de que es importante hacer una verdadera concientización de la salud mental en la población. Y si existe esa verdadera concientización, la gente va a decir, ok, creo que hay algo que está saliendo mal, creo que debería ir al psicólogo, ¿no? Creo que debería ir al psicoterapeuta. Entonces, yo creo que cuando o sea, si por ejemplo, lo que te decía, si se aplica esta concientización a nivel nacional, creo que una evidencia de que se está teniendo éxito es que las personas cada día acuden más a los psicólogos, cada día acuden más a los psicólogos y hay más demanda de atención psicológica, ¿no? Porque la gente se está dando cuenta de que tal vez no cumple con estas características, de que no tiene una buena salud mental, ¿no? Entonces sí, o sea, creo que sería como ese el paso, ¿no? O sea, la concientización, la información y entonces el evaluar a partir de las respuestas de la población. Y también tener presente que no es lo mismo un coach de vida que un psicólogo, ¿no? Porque también este es un punto muy interesante que tú dijiste que, por ejemplo, los jóvenes que vamos como que al psicólogo, tenemos algunas veces como que distorsionan esta parte, ¿no? Y el coach, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita pues lo tenemos, ¿no? Un clic de distancia, tú lo decías, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, a varios jóvenes que entre pláticas me decían de, por ejemplo, uno, Audin Duperoy, ¿no? Y de Diego no sé qué, ¿no? Que hablaban como que de qué es la vida, ¿no? Sí, o sea, ellos hablan, pero de su vida, ¿no? Pero tú tienes que ir al psicólogo, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que ellos te están como que platicando a lo que tú es lo que realmente como que sientes, ¿no? Okay. Exacto, sí. Y fíjate, o sea, ahí también entra de nuevo la importancia de esta concientización, la importancia de esta información, porque digo, muchos psicólogos son coach, ¿no? Ahora, yo no traigo nada en contra del coaching, la verdad, no tengo guerra casada con ellos, porque los coach o el coaching puede ser muy útil en situaciones específicas, ¿sale? De la vida social, psicológica, emocional, ¿vale? Pero si tú estás informado y concientizado de cuál es la labor de un psicoterapeuta, cuál es la labor de un coach, vas a poder decidir cuál es el que mejor te conviene a ti. ¿Okay? Y esto no solamente a niveles personales, sino también a niveles institucionales u organizacionales. Esta desinformación de qué es la salud mental, de cómo se trabaja la salud mental, qué hace un psicólogo, qué hace un coach, permea incluso niveles muy altos de la vida organizacional e institucional. Porque entonces tenemos por ejemplo, a personas dentro de empresas que dicen, ¿sabes qué? Tenemos un problema de burnout canijo, ¿no? O sea, 1000 empleados tienen burnout, ¿no? ¿Qué hacemos? Llamen un coach y queda una plática y ya, se acabó, ¿sabes? Y tal vez no necesitan eso, necesitan eso tus empleados. Tal vez lo que necesitan es una atención psicológica más especializada, ¿no? Y para eso hay programas, para eso hay psicoterapeutas, para eso hay chorro de cosas, ¿no? Sin embargo, como la persona encargada no está informada de lo que hace un coach y de lo que hace un psicólogo, pues se va por lo que conoce primero, o lo que es más popular, o lo que ha visto, o lo que escucha. Agarre al coach, ¿no? Y pónganlo ahí, ¿no? Repito, el coaching puede ser muy efectivo en ciertas situaciones, pero son situaciones específicas, ¿okay? Se trabaja de manera completamente diferente a una psicoterapia, a una orientación educativa, a una consejería, a todo, ¿sabes? Entonces, ese es súper, o sea, por eso es que creo, y repito que es importante que exista esta campaña, esta concientización nacional de que la gente sepa para qué sirve un psicoterapeuta, para qué sirve un psicólogo, para qué sirve un coach, para qué sirve un orientador, y diga, bueno, a ver, ¿con quién voy? ¿No? Porque creo que esto es similar a que la gente diga, me duele el estómago, voy a ver al cardiólogo, ¿no? Pues no, ¿me explico? Entonces, creo que... O te automedicas, ¿no? O te automedicas, ¿no? O sea, es que mi Juanita dijo que este medicamento está bien bueno
y ya te lo metes, ¿no? Entonces, Totalmente. es lo mismo. Entonces, por eso creo que el primer paso es que la gente esté informada de esto. Y retomando lo que decía Roberto, de bueno, ¿cómo podemos como visualizar el trabajo del psicólogo? Creo que ¿cómo decirlo así? Se puede visualizar a través de hacer primero esto bien, porque creo que si se hace esto bien y si la gente llega a ser consciente de la necesidad de una salud mental, pues entonces el trabajo del psicólogo se va a visualizar en consecuencia, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. Ok, aprovechamos esta pequeña pausa para leer unos comentarios que nos dejaron en la transmisión que son bastante interesantes. Uno es una pregunta y el otro es una opinión personal. Andy PA nos comenta que Un saludazo a Andy, es una excelente alumna de Ciencias de la Educación. Adelante, Robert. Hola Andy. Ella nos comenta que piensa, o al menos dice, mi opinión personal es que muchas veces cuando alguien ya es universitario, quizás ya vean al estudiante como a un adulto capaz de solucionar sus problemas y la parte de orientación quizás quede de lado. No porque así la institución lo diga, sino porque la falta de confianza de parte del alumno, o quizás sea por falta de conocimiento del área. Solo es un punto de vista y por mi experiencia he visto que la orientación no es de gran importancia para muchos e incluso llevarla como materia. He visto alumnos que la ven como una materia irrelevante, ¿no? O sea, no le dan realmente el peso que debería. Sí. Y fíjate, o sea, creo que ahí regresamos a lo que hablábamos hace un momento, ¿no? De cómo se están llevando a cabo temas que tal vez no son concernientes a la pedagogía o a la educación, sino son concernientes a la práctica emocional, ¿no? Entonces, tú dices, bueno, voy a dar una materia de orientación, digo, me imagino que te refieres como orientación emocional, orientación psicológica o algo por el estilo, ¿no? Entonces, lo que te decía que ocurría en varios programas que se implementan actualmente en la educación media, que es como, voy a dar esta materia llamada orientación. Entonces saquen sus libros y hoy vamos a ver el tema de los amigos y el tema de la sociabilidad, ¿no? Y entonces vamos a ver de qué es la amistad, cómo sabemos que tenemos vínculos amistosos saludables y efectivos, ¿no? Y entonces está el estudiante ahí como de, no, pues ya sé, pero ya lo sé, solo lo sé, ¿no? Y no lo practico, no lo llevo a cabo, no hago nada, ¿no? Entonces, al final, muchos estudiantes terminan diciendo, pues esto no sirve, esto no vale la pena, esto es una carga, esto no se ocupa, ¿no? Pero precisamente porque se abordó un tema desde la educación cuando se debería abordar desde la praxis, desde la visión psicológica, desde la visión de la salud mental, de poner en práctica habilidades y actitudes saludables psicológicamente hablando, ¿no? Entonces, de nuevo, creo que esto es consecuencia de la desinformación estructural y sistémica que existe de lo que es la salud mental y cómo se trabaja y cómo se lleva a cabo, ¿no? Entonces, vaya, creo que es, vaya, como la punta de la pirámide, ¿no? Todo, o sea, como la consecuencia de esto. Creo que muchos de nosotros tratamos de generar cierta conciencia o cierta, digámoslo así, sensibilización con los otros a partir de nuestro propio actuar, ¿no? Al principio manejabas y lo sigues comentando durante toda tu intervención acerca de vivir estas emociones, ¿no? En vez de hablar simplemente de ello. Pero en tu trabajo como psicólogo y en este sentido también en los trabajos colaborativos que has detenido, y va de la mano con la pregunta que nos hace Nubia Torres, es cómo es que el pedagogo puede ayudar a la salud mental. O sea, cómo tú has visto que el pedagogo, el educador, el normalista, el de ciencias de la educación puede ayudar en el trabajo de la salud mental. Ok, bien. Una muy buena pregunta, una pregunta muy puntual. Y creo que el pedagogo y el educador son grandes creadores de ambientes de aprendizaje. Creo que esa es una labor que ellos llevan a cabo. O sea, tú tienes tu salón de clases, pero tu salón de clases no es solo un salón de clases, es un ambiente de aprendizaje, ¿ok? Es todo un ecosistema de aprendizajes, o al menos creo que sería lo ideal, ¿no?
desde ahí, desde que tú eres capaz de construir un ambiente de aprendizaje, eres capaz de construir un ambiente de aprendizaje de habilidades, de habilidades socioemocionales y habilidades, pues sí, vaya, sí, habilidades socioemocionales que permitan a tus estudiantes, de nuevo, vivirlas, ¿no? Entonces, digo, yo trabajé dos años en una organización que se llama Enseña por México, no sé si han escuchado de esa organización, ¿no? Pero en esa organización retomábamos esta pregunta de cómo podemos vivir las habilidades emocionales en el aula, cómo lo puedes implementar como educador, ¿no? Entonces, hacíamos diferentes o implementábamos diferentes estrategias como, bueno, ¿cuál es la habilidad socioemocional que vas a vivir esta semana con tus estudiantes? ¿No? Pues yo quiero vivir la colaboración con mis estudiantes. ¿No? Entonces no solamente vas a llegar y les vas a hablar de colaboración. La colaboración es esto. Igual y sí, para que sepan de qué rayos van a trabajar, ¿no? Pero al mismo tiempo construyo dinámicas, genero contenido, incluso hasta dispongo al salón de una manera que palanquee la habilidad emocional, que genere la colaboración, ¿no? Entonces no solamente te hablo de colaboración, sino te pongo a colaborar con tus compañeros, con tu comunidad, con otros docentes, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que de esa manera el docente puede ayudar a generar estas habilidades. Y por último, igual Nubia nos pregunta, más bien te pregunta, ¿cómo enseñarles a los adolescentes y a la familia a expresar mejor sus emociones, en este caso de la cuarentena? Porque hemos visto que pues ya llevamos, tú al principio nos comentabas que ya llevabas 8 meses pues prácticamente en resguardo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo, digamos, uno que ya ha pasado por un proceso biológico, pero también educativo, social y cultural, ha desarrollado ciertas habilidades para poder expresarse bien? Pero un adolescente que apenas está en este proceso de desarrollo, ¿cómo uno puede compartirles algo que les pueda ayudar a expresarse mejor? Y también junto con la familia. Ok, bien. También es una pregunta bien, bien importante. Y fíjate que ese tema lo discutía, bueno, hablaba de ese tema con una profesora hace algunos días. Y esta profesora tenía una idea muy interesante y que creo que se aplica en esta situación. Y yo creo que el primer paso es generar un ambiente, de nuevo, generar un ambiente seguro para expresar las emociones. ¿Okay? Esa es como que la clave. Más allá de pedirles que se expresen o animarlos a que se expresen, claro, es importante, pero antes de eso es generar un ambiente seguro, donde el estudiante se sienta seguro de expresar sus emociones. De que si las va a expresar, no se van a burlar de él, no lo van a señalar, no lo van a juzgar, no lo van a hacer menos, no lo van a descalificar. Ese es el primer paso, ¿ok? Y entonces ese ambiente también se puede construir a partir de que construyes un ambiente de aprendizaje seguro, ¿no? Se promueva la compasión, se promueva la empatía, se promueva la escucha activa, se promueva todas estas habilidades, ¿no? Entonces, creo que esa es la base, o sea, generar seguridad, proyectar seguridad en las otras personas, para que las otras personas se sientan confiadas y digan, ok, creo que puedo decirle a mi profesor que me siento deprimido y sé que no me va a juzgar, sé que no me va a criticar, sé que no me va a regañar, ¿no? Creo que eso es lo básico. Seguimos leyendo comentarios y porque se me hacen como muy relevantes debido a estas situaciones que nos pueden ayudar a todos, ¿no? Compartirlo y escuchar las voces, ¿no? Como en los proyectos que nosotros tenemos, es comenzar a conocer todas las perspectivas de las personas, ¿no? Por ejemplo, Verónica Valén nos comenta que necesitamos un poco o más bien un mucho de silencio con nosotros mismos. Ella recomienda mucho la meditación, que es un buen camino. Sin caer en el esoterismo, esto podría ayudar bastante bien a todas las personas, ¿no? Un poquito de meditación, repensarse, estar tranquilo, ese tipo de cuestiones. ¿Tú recomiendas algo así como la meditación, el yoga, para poder comenzar a vivir las emociones y a conocerse cada uno de nosotros? Fíjate que la meditación es algo que se ve con ojos extraños porque se confunde
con las prácticas religiosas de dónde proviene la meditación. Por ejemplo, la meditación del mindfulness, que es una meditación muy utilizada en psicoterapia, proviene de la religión budista, ¿no? El proponente de este tipo de meditación fue, vaya, directamente Buda, ¿no? Y él, como parte de, bueno, él enseñaba que como parte de las habilidades necesarias para poder alcanzar el nirvana, ¿no? Habría que desarrollar la habilidad de estar presente en el momento, ¿no? Entonces, de eso se trata la meditación mindfulness, el estar presente en el momento, de no estar en el futuro ni en el pasado, sino vivir completamente y plenamente lo que ocurre en cada parte de tu vida. Entonces, algunos científicos, de hecho hay un documental que está muy bueno sobre eso, que habla del mindfulness, está en Netflix y en una serie que se llama En pocas palabras, y tiene un capítulo que se llama precisamente Mindfulness o Atención Plena. Y entonces habla de la historia de esta meditación y todo esto que te comento, ¿no? Entonces, algunos científicos comenzaron a retomar esta meditación que aprendieron a partir del budismo y la empezaron a poner a prueba científicamente hablando, ¿no? Entonces empezaron a dar cuenta que tenía efectos positivos en el estado emocional y en la salud mental, ¿no? Empezaron a ver que tenía efectos muy saludables y empezaron a estudiar la razón de por qué sucede esto, ¿no? Y es que la meditación nos permite concentrarnos, enfocarnos, ¿sale? Y el enfoque o la concentración es una habilidad que no, ¿cómo decirlo así? Que ayuda a regular otras emociones, como la ansiedad, por ejemplo, ¿no? Porque la ansiedad es una sensación de temor exacerbado que se siente, que genera un cierto tipo de confusión mental hasta cierto punto, ¿no? Cuando estás ansioso, es como, no sé qué voy a hacer, es como que es como ese capítulo donde Bob Esponja olvida su nombre y todos están ahí corriendo y quemando papeles y es como, ¿dónde está su nombre, no? O sea, precisamente esa confusión, esa univalencia, ¿no? Que se siente en el estrés, en la ansiedad, ¿no? Y el mindfulness o la meditación es concéntrate en el momento, siente el momento, ¿sabes? O sea, enfoca tu mente y entonces esto viene a romper este proceso reactivo que caracteriza la ansiedad, ¿no? Y entonces se genera o se permite que la persona pueda alcanzar niveles de relajación. Entonces, la meditación sí tiene efectos positivos en el bienestar emocional, en el bienestar psicológico, efectos probados científicamente. Hay artículos donde se estudia la meditación, el mindfulness. Entonces, sí, es una práctica recomendable. Y de nuevo, hay que hacer este ejercicio de información para darse cuenta que la forma en cómo los psicólogos practican el mindfulness o ejecutan el mindfulness no está relacionado con la creencia religiosa de donde se desprende esta práctica, ¿no? Entonces, una cosa es la práctica, una cosa es el proceder a la meditación, y otra cosa es que también practiques la religión o forzosamente tengas que practicar la religión, ¿no? De la que se desprendió esta meditación, ¿no? Entonces, pues sí, son prácticas que tienen grandes beneficios en la salud mental. Y ya para finalizar, retomando un comentario que hay, perdón por interrumpir, igual y dirigirlo a algo que me interesa, que es como de tendencia actual. Karen nos comenta que el docente puede trabajarlo a través del modelaje, ¿no? Porque él es un modelo para los estudiantes. Entonces los alumnos aprenden en cómo los docentes se enfrentan a estas dificultades. Pero a partir de digamos, modelaje, enseñar con el ejemplo, y que muchas veces nuestros alumnos, existe el dicho, ¿no? De que los alumnos es el reflejo del maestro, ¿no? O de la enseñanza del docente. ¿Qué pasa con estas situaciones que se vivió, por ejemplo, en el meme actual, acerca de las niñas, que una le sopla la vela a la otra y pues la sobrereacción, ¿no? Y estaba viendo un como ligero análisis acerca de eso. Dice, pues es que una de las niñas se ve que no tiene un buen manejo de las emociones, mientras que la otra lo reprime a través de la risa y no sé qué tanto, y que son el reflejo de sus padres y la cultura familiar y todo. Entonces, ¿cómo traer esto a colación a partir, digamos, del modelaje, ¿no? Cómo las familias
Porque ahorita actualmente pues en la pandemia pues nuestro principal digamos ejemplo físico son nuestros padres, nuestras madres, hermanos mayores, tías. ¿Cómo poder comentar acerca de estas situaciones en personas pues infantes, ¿no? ¿Cómo se vivió allí, ¿no? Tomando nada más un poquito de ese tema, salió después la otra foto en donde las dos niñas ya estaban como conviviendo así, Ay, normal, ¿no? Como si no hubiera pasado nada, ¿no? es que Y entonces, creo que esa es una de las partes maravillosas de la psique de los niños y de su propia potencialidad como infantes. La capacidad, a pesar de que, digamos, no tienen un excelente manejo de las emociones por su corta edad, también tienen esa capacidad de comenzar a vivirlas de mejor manera o más rápido, ¿no? Pueden pasar del enojo a pasar a la felicidad, o sea, muy rápidamente. Pero tú qué consideras acerca de esto, Leopoldo? Ah, fíjate, antes de pasar a lo del modelaje, me gustaría agregar un comentario con respecto a lo que decía Jimena, de que después surgió la otra imagen donde las niñas ya se llamaban muy bien, ¿no? Y estaba muy padre. ¿apariencia o Apariencia, en apariencia, ¿no? En apariencia. Sí, ¿no? Sí, los Pero- papás, no, saquen la foto donde se llevan bien y están abrazados, no, sáquenlo. Ajá, Bueno. ¿no? Y Ya que lo bueno, donde- no, sin embargo ocurre, ¿no? Sí ocurre en los niños. O sea, sí Sí. ocurre esta de que de repente estaba enojado con el niño y al otro día ya estaba bien contento, ¿no? Ahora, fíjate que esto nos sorprende a los adultos y decimos, ay, ¿cómo le hacen los niños para pasar de un estado emocional tan rápido al otro? Pero fíjate que es un estado emocional de lo más natural, ¿sabes? De lo más natural. Es más, las emociones son producto de la evolución y nos permiten, bueno, nos permitieron sobrevivir durante mucho tiempo, ¿ok? Entonces, otro video que les recomiendo está en YouTube, se llama el triángulo de la salud, y lo hizo Disney. O sea, lo hizo Disney hace un chorro de tiempo, tiene mucho tiempo ese video, como de los 60. Cuando Disney Y hace entonces cosas ahí, buenas. bueno, sí. Y en ese video, Disney hace como, trata de explicar cómo funciona el estrés, ¿no? Entonces decía que el estrés funciona en nosotros los seres humanos como funciona en los animales, ¿no? Entonces, el estrés, la ansiedad, tienen como propósito, en este caso, la ansiedad se desprende del miedo, ¿ok? Entonces, tienen como propósito el salvaguardar la vida del animal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un animal que está caminando por la verde pradera, vamos a llamar así un venadito que está ahí caminando por la pradera, de repente se encuentra con el tigre, ¿no? Que lo está cazando, y entonces en ese momento todos una serie de procesos bioquímicos se activan en el venado, ¿no? Precisamente, o sea, más específicamente en la zona del hipotálamo, en la amígdala, y entonces se liberan un chorro de neurotransmisores que aceleran el ritmo cardíaco, que concentran la sangre en las extremidades, que etcétera, etcétera, que le permiten al venado huir, salir, hacer dos cosas, huir o pelear, ¿no? Entonces, cuando el venado consigue escapar, si consigue escapar y no lo matan, ¿no? Esa reacción se desactiva y entonces el animal está como si nada hubiera pasado. Está ahí, normal, tranquilo, como si nunca lo hubieran atrapado, ¿ok? Como si nunca lo hubieran cazado. Y esa es la reacción natural. El estrés y la ansiedad es una reacción natural de nuestro cuerpo ante una demanda del ambiente, ¿ok? Y precisamente nos prepara o nos ayuda para huir o pelear. La diferencia con los venados que tenemos los seres humanos es que tenemos un córtex cerebral que le encanta ser muy imaginativo y muy creativo, ¿no? Y cuando nosotros sentimos una amenaza, no dejamos ir la amenaza cuando la amenaza ya pasó. Nos empezamos a hacer más amenazas en la cabeza, ¿sabes? Es como a pesar de que, por ejemplo, no sé, viste algo que te asustó y ya pasó, y no regresa, o sea, el ser humano suele no regresar tan fácilmente al estado normal como el venado, ¿no? El ser humano se sigue derecho, ¿no? Y es como, y si regresa, y si pasa esto, y si pasa lo otro, y si pasa aquí, y si pasa allá, y entonces un estado emocional completamente normal que debió haberse desactivado después de la amenaza presentada, se prolongó por voluntad del ser humano, por esta capacidad, y entonces se generan cuadros más graves de ansiedad y de estrés y de todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de reacciones como de la emoción y luego la desactivación son reacciones muy naturales, ¿sale? Claro, obviamente
lo que tú decías, de que esa niña no tiene regulación emocional y todo ese tipo de cosas, claro, porque se le puede, a partir del modelado, es decir, ya retomando el aspecto del modelado, ¿no? A partir del modelado o muchas otras cuestiones, se puede enseñar a la niña a reaccionar de manera diferente, a regular su emoción, su reacción de otra forma, ¿no? Para que después se le pase y entonces se ponga a jugar con la niña, ¿no? Pero esa reacción, esa violencia, sí se puede regular a partir del modelado. Y a partir de no solamente el modelado de los profesores, el modelado también de los padres de familia, de sus propios amigos, de sus compañeros de clase, ¿no? Y, y bueno, o sea, creo que es importante, pero también es importante el que, bueno, sí, como padres de familia, como docentes, son responsables de tener un buen modelado hacia sus estudiantes. También, pero también es importante como desarrollar a los estudiantes esta conciencia de esta naturaleza emocional que tiene cada uno de nosotros. ¿Sale? Porque no solamente entonces, o sea, si se trabaja esta conciencia de esta naturaleza emocional, el niño poco a poco se va dando cuenta de que no solamente está el otro haciendo cosas, sino también estoy yo haciendo cosas, ¿no? Y entonces colaboramos a este proceso de desprendimiento de la realidad del que hablaba Piaget. Digo, ustedes son pedagogos y lo han de conocer muy bien, ¿no? Como este proceso del que hablaba Piaget de cuando el niño se empieza a desprender del mundo y empieza a darse cuenta que él es un ente diferenciado del mundo, que el mundo no es parte de no es una extremidad de él, ¿no? O sea, mi mamá es otra persona, mi papá es otra persona, mis compañeros son otra persona, ¿no? Y entonces, como te digo, si se trabaja esta conciencia emocional, esa conciencia de la naturaleza emocional en el niño, entonces se genera esta realidad del otro y entonces se puede también generar la autorregulación de manera autónoma, es decir, iniciada por el mismo niño. Pero claro, no deja de ser importante también el modelamiento. Bonito sonido de agua. Porque me estoy sirviendo agua. Ya vamos, agradecemos mucho estas preguntas, estos comentarios que nos hicieron saber. Más que nada, escuchar la reflexión acerca de ellas de Leopoldo. También muy interesante todo lo que nos está contando. Porque es relevante en la época actual. Es algo que desde hace tiempo, pues ya como lo ha estado mencionando Leopoldo, pues algo que ha comenzado a evolucionar de una mejor manera para tener una presencia responsable de nosotros mismos. En otros capítulos nosotros hemos hablado acerca de la preocupación de sí, pero desde una perspectiva como más formativa, educacional, inclusive epistémica. Pero en estos momentos es también procurarse esa preocupación de sí mismo, pero también de esta salud mental, de tu cuerpo, de cómo te sientes, ¿no? Es muy, muy, muy importante. Y yo creo que por eso es relevante el proyecto que tiene Leopoldo de Todos Tenemos Voz, que lo van a comenzar a ver ahorita en su pantalla, no en la nuestra, sino en la de la transmisión, ya que pues tiene su página de Facebook. No sé si nos puedas ir explicando más o menos tu proyecto, cómo lo sigues desarrollando actualmente, nuevas propuestas, en lo que vamos ahí scrolleando todo. Sí, fíjate, sí está la página de Facebook, Todos Tenemos Voz, y actualmente pues vamos a sacar una segunda edición, va a ser yo enseño por Nuevo León 2020 y vamos a tener una asistencia como de 120 personas aproximadamente, y esas 120 personas, todas y cada una de ellas tienen algún rol dentro de la comunidad educativa, ¿no? Profesores, alumnos, representantes de organizaciones gubernamentales, políticos, etcétera, etcétera. Y la dinámica es parecida a las que les platiqué al principio, o sea, conectar a estas personas para discutir temas relevantes de la educación. Y los temas que se van a tratar en esta vez van a ser dos específicamente. Va a ser primero primera infancia y después habilidades socioemocionales. ¿Okay? Y van a partir, ahora lo que hicimos fue, como te platicaba hace ratito, antes del foro y de todo esto, hicimos como juntas con aliados, con otras personas que trabajan en estos temas, y entonces lo que hicimos fue preguntarles como de cuál creen que, va a sonar redundante lo que voy a decir, pero cuál creen que es la gran pregunta que las personas, por ejemplo, en Nuevo León o en el noreste se deben hacer con respecto a la primera infancia y con respecto a habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, del tema de habilidades socioemocionales surgió la pregunta,
cómo vivir las habilidades socioemocionales de manera transversal en la comunidad educativa, ¿no? Y eso es lo que, a partir de ese eje, es donde se va a trabajar en el foro, ¿no? Y la primera infancia es algo similar, así como cómo generar experiencias significativas de aprendizaje en la primera infancia en la comunidad educativa de Nuevo León, ¿no? Entonces, sobre esa pregunta se va a trabajar en el foro, en el evento, ¿no? Y luego vamos a tener un tercer evento, que igual y también me gustaría invitarlos, porque en ese evento va a ser más abierto, va a ser más masivo. Y ese evento le queremos llamar la clase más grande de Nuevo León. ¿Okay? O sea, queremos hacer un Zoom donde muchas personas se unan, muchas personas. O sea, tenemos una meta muy grande. Y entonces en esa clase pues vamos a hablar más que de lo que se habló en las primeras 2 sesiones, es como hacer un cierre total de cómo podemos comprometernos todos a hacer algo por la educación, ¿no? Entonces, también todos los que nos escuchan, digo, después igual y vemos cómo podemos incorporarlos a este evento, pero claro que ustedes están invitados, ustedes que estuvieran ahí, para sumar cada vez más gente a esta clase que tenemos pensado. Entonces, pues nada, claro, si las personas que nos ven, pues pueden regalar un like, pueden estar ahí viendo la página, estar pendiente de eso y todo eso. Y pues nada, eso sería todo. Vale, agradecemos mucho, primero a ti, Leopoldo, por tu tiempo, por compartirnos estos proyectos tan interesantes, y cuando gustes darte otra vuelta, ya sea que ya se acerque la fecha de esta clase o cuando quieras compartirnos algo extra, pues este es tu espacio, ¿no? Así como tú tienes la idea de abrir estos nuevos espacios para que cada vez haya más comunidades educativas y se puedan compartir las ideas y no se queden solo estancadas en un nicho, en un nivel educativo, pues también este es uno de nuestros principales propósitos, y te agradezco mucho en lo personal que hayas accedido a venir. También les agradecemos a todos los que nos han estado comentando, a Andy, a Nubia Torres, a Daniel Jasso, que por ahí tenemos una invitación pendiente con ellos. Entonces, pues muchísimas gracias. También no sé si quieras agregar algo ya como cierre. No, pues igual, lo mismo, muchas gracias por invitarme, fue una noche muy interesante, me gustó mucho la dinámica, estuvo padre, creo que hablamos de cosas muy interesantes, y claro, cuando ustedes gusten, yo aquí ando, disponible, para seguir platicando de estas situaciones, de estas cosas importantes. Yo, nada más como para cerrar, así como unos 3 tips, así que digas para el docente, en el cuidado de su salud mental. ¿Cuáles serían como que los 3 tips principales para su En el fondo, es que son para ella. No. Aparte, para ti. Creo que igual ya no necesito. Es que como que mi psicólogo ya no me está funcionando mucho. Ya sale muy caro también, ¿no? Creo que igual. Pues sí, déjame ver, o sea, 3 tips. Nada más lo digo porque luego cuando terminamos, así cuando nos hacen nos hacen partícipes de educación emocional, de reconocer las emociones, pues siempre como que todas quedan al aire, pero así como que 3 tips fundamental que digas, estos son como que los principales que tienes que hacer como docente. O lo que incluso ya ni siquiera lo abordamos tan a profundidad, pero la cuestión del burnout, que en algunos países, por ejemplo, de primer mundo, eso que nos queda a veces tan lejos, se recomienda que el docente tome un año sabático, ¿no? Por cada 4 o 5 de servicio. Entonces aquí sabemos que para que a mí me den un año sabático está muy cañón. Tengo que renunciar. Por las condiciones económicas es muy difícil, pero tengo que vender. Estos tips van por ahí, ¿no? Claro, fíjate, vamos a ver. Claro, de hecho la docencia es una de las actividades con más burnout en México, ¿no? La docencia, y creo que la primera es medicina, o sea, el hacerme médico, la actividad médica, los doctores y las enfermeras, y creo que siguen los docentes, ¿no? ¿Cuáles serían esos tips? Mira, yo creo que lo primero es ser conscientes de las emociones, no ser negados a las emociones, ¿ok? El reconocerse enojado, el reconocerse decaído, el reconocerse irritado, el reconocerse ansioso, ¿ok? Porque a veces nos sentimos mal por sentirnos así,
¿sabes? Es como, ay, es que estoy estresado, pero es que no debería sentirme estresado. Es que estoy ansioso, pero ¿por qué estoy ansioso? ¿Sabes? No quiero, no me gusta estar ansioso, ¿sale? Y entonces yo digo que es como cargar 2 piedras cuando podrías cargar una. Entonces, yo creo que la primera sería como reconocer las emociones como parte nuestra, como algo natural, como algo que tenemos por lo que pasamos, ¿no? Entonces, a partir de eso, de hacer como este clic de, ok, a ver, uf, estoy estresado, estoy ansioso, estoy enojado, a partir de eso es como, ok, ¿cómo puedo regular esta emoción? O sea, darse una pausa, ¿no? Darse una pausa. De hecho, hay una pequeña técnica que se las paso bien rápida, que se llama DEPA, ¿ok? Es D, detente, E, enlentece, P, piensa, A, actúa. ¿Ok? DEPA, ¿no? Entonces es cuando nosotros estamos así como de, me quiero matar a alguien. Es como que estás sintiendo la emoción y es como detente. La primera parte es detente. Como, hace pausa y reconoce lo que está ocurriendo. ¿Ok? Bueno, te detienes, es como de, a ver, espérate, Leopoldo, estás enojado, sí, estás enojado, ¿ok? Y luego viene la parte de enlentece, ¿no? Que ahí podría caber mi segundo tip, que es practicar ejercicios de relajación o de respiración. El mindfulness es muy útil. Hay creo que muchos videos, hasta aplicaciones para practicar mindfulness es muy útil, de meditación. Y ese tipo de técnicas, ese tipo de ejercicios te pueden ayudar a precisamente esta letra, a enlentecer, ¿sabes? A aplanar la curva emocional, ahora que está de moda ese concepto, ¿no? O sea, si la curva va elevada, o sea, el enlentecer es como aplanarla, ¿no? O sea, darte 5 minutos, 10 minutos para respirar, para hacer meditación, mindfulness. Y ya cuando tú sientes que se ha aplanado esa curva emocional, entonces ahora sí pasas a la tercera letra que es piensa. Ok, ya estoy más centrado, más calmado, ya estoy más relajado. ¿Qué voy a hacer? Y establecer pasos concretos y específicos. Hacer un plan. Tengo este niño que ¿qué puedo hacer? A ver, piensa, ¿no? Creo que puedo hacer esto, luego puedo hacer esto y luego puedo hacer el otro, ¿no? Ok, bien, ya tienes el plan. La cuarta letra es actúa, ¿ok? Entonces, realizas el plan. ¿Sales? Entonces, serían como creo que ahí caben 2 tips, ¿no? Y mi último tip es ya se me olvidó el que iba a decir al último. Es nunca, nunca subestimar o nunca desestimar la posibilidad de pedir ayuda, ¿no? ¿Okay? O sea, de buscar ayuda, de ver si hay algo que no está funcionando bien, que no está resultando bien, pues nunca está de más el invertir en la salud mental. No, creo que sería lo último. Poncho. No, pues me quedé sin Pues, palabras. yo digo que yo ya voy a terapia, entonces cierro Así y de me comunico contigo, ¿no? No, es que aquí me estaba aguantando porque ya ves cómo es la banda, ¿no? Me dicen que si la terapia depa es de cuando te enojes con alguien, invitarlo a tu depa y que ahí se arregle. No. Digo, Pero ese es luego otro punto. Son alternativas. Fíjate que hay una aplicación para niños de Plaza Sésamo que se llama Respira, Piensa y Actúa. Y es Ok. como que es similar a ello. Así Sí. es, sí. De hecho, el respira es como esta parte de enlentecer, de Ujú. respira, ¿no? De ¿Sabes? hecho, a mí se me hace muy interesante, pero también a la vez como muy complicado. Digamos que estamos en una clase virtual, ¿no? Tengo a mis 15, 20 jóvenes, jovencitos o adultos. Ujú. Y siempre aparece temprano en la transmisión manejaba los roles de los sujetos, ¿no? De la educación. Y tú estabas como en este momento de estar cansado, pero te cansas y te quemas, ¿no? En una clase no te puedes tomar esos 10 minutos para tranquilizarte. Ok, O sí, sea, es que entiendo. Yo es creo como que muy sí, complicado. yo creo que sí, que es como parte de la función esencial del docente, saber distinguir cómo administrar también Ajá. estos tiempos, porque Ujú. si no te terminas de quemar ahí enfrente de todos. Claro. Ajá, ajá. Y fíjate que, o sea, o sea, esta DEPA puedes modificarlo también a tus necesidades. O sea, por ejemplo, estás
en una clase con 20 estudiantes y de repente hay algo que estás empezando a ver y que te estás empezando a desesperar. O sea, sí, claro, yo entiendo que no puedes decir, a ver, estudiantes, espérenme 10 minutos, voy a empezar a hacer mi depa. Sí, sé que ahorita es nos vemos. difícil sé que es difícil hacer esto, pero por ejemplo, digo, obviamente esto es con práctica y estar practicando, pero llega un momento donde dices, a ver, me estoy detectando que me estoy enojando, ¿sabes? Incluso en ese mismo momento es como que empezar no como de empezar así como, ¿me explico? Es como de, a De hecho, ver, siempre hacemos eso. sí, Y ahí es es algo Cuando que ya escuchas haces, esa es algo que ya respiración haces. de un Huye, paciente, sientes huye. que ya está enojado. Sí, ahí Ya, tienes que tenerlo ahí, ¿no? ahí es cuando el alumno dice, oh, demonios, creo que esto se, Sí, oh, totalmente. creo que Sí. esto se va a ¿Sabes descontrolar. qué hacían unas compañeras cuando terminábamos las clases? Bueno, porque te terminas, yo les digo que terminas cansado mentalmente, porque ni siquiera físicamente, es un desgaste mental, ¿no? Ujú. Entonces llegábamos y lo que hacíamos era ir a abrazar un árbol, ¿no? Y a la respiración, ¿no? Y el sentirte así de, denme 5 minutos, no, te lo juro, llegábamos todas así de, imagínate ahora en una computadora y estás así de, Y denme fíjate, o sea, media hora. complementando eso que tú mencionas, Jimena, ese podría ser otra cosa importante, o sea, como ok, ya di mi clase, y si terminé mi clase y terminé exhaustivo, agobiado, o sea, se vale tener un tiempo para ti, darte un tiempo para ti, Se ¿no? vale O ir sea, al tal vez, árbol. pero si no quieres, Se vale el modo avión a tu director. se vale por ejemplo, pararte, no sé, ir a salir a la calle y respirar por un momento y olvidarte por un momento de la situación, ¿no? Sí, Y luego regresar. pero tengo mi Y luego, cubrebocas y no puedo respirar bien. No puedo salir a la calle por pandemia. ¿Qué Asfixias hago? tú. bueno, con cuidado de que no haya gente, con cuidado No, no o es abrir cierto, la sí. ventana. No, O sí, sea, sí, cuidado de sí, todo se, ventana. sí se entiende. Sí, 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 sí. Sí, claro, sí. No, Pero bueno. yo creo que sí es muy fundamental buscar estos espacios, como dice Alfonso, como dice Leopoldo, como dice Jimena, ¿no? Buscar regularte a ti mismo para tener una mejor salud mental, un mejor día, ¿no? Porque creo que lo que busca tener digamos así, el apoyo psicológico, una salud mental integral, es que puedas solventar tus problemas del día a día, ¿no? Y que no te agobien de manera que no puedas seguir tus horarios comúnmente, ¿no? Que no te permitan actuar. Creo que eso es muy valioso y yo creo que eso es lo que me llevo hoy de Leopoldo, que en muchas áreas nos comentó cómo podemos mejorar, cómo podemos implementar, cuáles podrían ser las propuestas a futuro. Yo creo que eso es lo que me llevo el día de hoy. Yo te agradezco muchísimo, Leopoldo. No sé si Claro, algunas palabras, Poncho. No, pues igual, de nuevo repetir nuestros agradecimientos y pues dados los comentarios y dadas las preguntas que se quedan ahí en el aire, que, como siempre, Son ahí se muchísimas. quedan, pues sí, ya estaríamos agendando tal vez otra visita, otra charla, ¿no? Cuando haya tiempo. Otra asesoría grupal. Sí, como sea, algo. Sesión grupal. Jimena. Es una terapia, ¿no? Que este sea nuestro depa. Nuestro depa. Agradecerte, digo, el tema es muy interesante. También te llevas esta parte, bueno, yo me llevo esta parte de tener como que las dos visiones diferentes de lo que es la salud mental y lo que es una inteligencia emocional, ¿no? Son totalmente, o sea, se unen, pero son distintas, ¿no? Y también me acuerdo mucho de un meme de la niña que está en columpio y todo el incendio, ¿no? Y cuando mis problemas, así voy a estar como la niña, ¿no? Y pues nada, agradecerte que estos temas deberían de estar como que en mesa, digo, tanto en el sistema que es como la SEP, e irlos implementando, ¿no? No nada más como que quedarnos en esta parte de la inteligencia emocional y la parte de la regulación de las emociones, ¿no? Claro, sí, pues nada, un gusto haber estado con ustedes y igual un agradecimiento por darme este espacio y pues nada, ojalá y nos veamos en otro momento. Claro que sí, eso será nuestro próximo objetivo. En algún otro momento quizá nos comentes cómo te fue en los proyectos que ahorita estás organizando y esperemos estar en la clase masiva que están organizando. Y denle like a su página. Denle like a su página. Ahí está en los comentarios. Buena. Ahí está en los comentarios. Chéquenla. Déjenle su like, sus preguntas, quejas, comentarios y o sugerencias, así como a nosotros mismos. Nos agradó mucho estar acompañados por tan interesante tema.
los compañeros, excelente compañía, las preguntas, los viewers, todos les agradecemos muchísimo toda su atención y nos estaremos viendo el próximo miércoles en otro capítulo más de Aquí nos tocó educar, de su página favorita o no favorita de Pedagogía Psicópata. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, chicos. Claro. Cuídense. Bye. Adiós. Bye.